La muerte es algo inevitable, pero es peor aún sufrirla en manos de un sanguinario psicópata. Es por eso que hoy te presento los 7 peores asesinos seriales de la historia. Número 7. Jack el Destripador. Es el más conocido de los apodos que se les dio a este asesino serial no identificado en el año 1888, principalmente en el distrito Whitechapel, en Londres. El sobrenombre se originó de una carta escrita por alguien que se adjudicaba los asesinatos bajo este pseudominio, y como resultado de la difusión por los medios de comunicación. Entre sus víctimas se encontraba Mary Jane Nichols, Annie Champan, Elizabeth Stride, Catherine O'Dowd y Mary Jane Kelly. El cuerpo de la primera fue descubierto el 31 de agosto de 1888 en Book Row. Su garganta había sido seccionada profundamente por 2 cortes, mientras que la parte inferior del abdomen se hallaba parcialmente desgarrada por una herida profunda e irregular. Luego de investigaciones, no se dudó que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano y con cortaduras en la garganta. Menos en el último caso, fue casi una mutilación. El asesino, en su apariencia externa, es muy probable que fuera de aspecto inofensivo. Un hombre de mediana edad, bien arreglado y de aire respetable. Podía tener el hábito de llevar capa o abrigo, porque si no, la sangre de sus manos y ropas hubiera llamado la atención de los viandantes. Número 6. Jeffrey Dahmer. Este hombre, apodado el carnicero de Maywick, fue un asesino en serie responsable por la muerte de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1971. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. Incluso, en el año 2002, se estrenó una película llamada Dahmer, basada en su historia real. Jeffrey nació el 21 de mayo de 1960 en Maywick. En su infancia sufrió de la pelea entre sus padres, que tuvo un fuerte impacto. Durante la secundaria tuvo problemas con el alcohol, igual que en la guerra donde fue enviado por su madre. El 26 de noviembre de 1968, drogó y violó a un joven de 13 años. Fue denunciado y enviado a la cárcel. Después de ser liberado, lo arrestaron de nuevo y por su demencia lo condenaron a 937 años de prisión. Posteriormente, tuvo 2 compañeros de celda. Uno mató a su esposa, Anderson, y otro era esquizofrénico. Los policías hallaron muerto a Jefferson y herido de gravedad en la misma celda a Anderson. Número 5. Albert Fish. Nació en 1870 y es considerado uno de los asesinos seriales más notables del siglo XX. A los 5 años, su padre murió y es llevado a un orfanato por su madre. Allí sufrió maltratos, golpes y a pesar de todo, él era masoquista. Fish se entretenía molestando y maltratando niños, normalmente de ascendencia afroamericana, y en 1910 se conoce su primer asesinato en Wilmington, Delaware, cuando despachaba a un hombre. De acuerdo a estimaciones policíacas, Fish pudo atacar una cifra cercana a las 100 víctimas, y de acuerdo al ministro criminal, él cuenta aproximadamente 400. El 16 de enero de 1936, Albert H. Fish fue ejecutado en el penal de Sing Sing, lugar donde también yacen sus restos. Número 4. Ted Bundy. Es conocido como el psicópata americano por excelencia, y como los demás de esa lista, no es dudar que su infancia fue terrible. Desde niño, se le hizo creer que sus abuelos eran sus padres, pues su padre lo abandonó. Era solitario y lo molestaban frecuentemente en la escuela. De pequeño comenzó su carrera delictiva, con pequeños robos, voyerismo y allanamiento de morada, pero hasta ese momento nada grave, aún. Bundy nació en 1946 y se cree que asesinó por primera vez en el 74. Se dice que empezó a asesinar para vengarse de las mujeres debido a su fracaso amoroso. Todas sus víctimas se parecían a su antigua novia, atractivas, blancas, de cabello negro y lacio y peinado por la mitad. En total, tuvo 36 víctimas. Pero claro, hubo más después del encuentro con otros restos. Ted Bundy
Fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Número 3. Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas nació en el seno de una familia desestructurada. Era el mayor de los 7 hermanos y su madre, Viola Lucas, ejercía prostitución y su padre, Anderson, era alcohólico y discapacitado. Parece que con cada puesto los asesinos sufren más, pero bueno. Siendo un niño no deseado, era golpeado por su madre y sometido a maltrato psicológico. Incluso lo vestían de niña. Sus primeras relaciones sexuales, aproximadamente a los 13 años, no fue con humanos, fueron con animales. Violaba ovejas y perros, y desde el primer encuentro relacionó el sexo con la muerte. Luego del fallecimiento de su padre y la huida de su madre, Henry abandonó su casa e inició una prolífica carrera delictiva con pequeños robos, donde fue llevado a la cárcel. Cuando fue puesto en libertad, regresó a su casa y tras una fuerte discusión con su madre, la mató y tuvo sexo con su cadáver. Cuando fue atrapado por la policía, confesó los asesinatos de Becky y Kate Rich y docenas de asesinatos más de los que ni siquiera era sospechoso. El 13 de marzo de 2001, Henry murió en su celda tras un paro cardíaco. Se cree que cometió 360 asesinatos, aunque en algunos interrogatorios confesó haber matado a unas 902 personas, que lo dudo mucho. Número 2. El pozolero. Cabizbajo y casi lloroso, Santiago Mesa López, el Chago, quien se autodenomina el pozolero del Teo, aceptó haber deshecho en sosa cáustica por lo menos 300 personas. Cobraba $600 por semana para hacer un trabajo que considera como cualquier otro. A él le entregaban los cadáveres de sus víctimas para que los deshiciera. Los introducía en un tambo y les vaciaba sosa. Bastaban 24 horas para que los cuerpos solo quedaran los dientes y un líquido que enterraba en una fosa clandestina. En los 9 o 10 años que trabajó, el Teo logró deshacerse de al menos 300 cuerpos. Para desaparecer los cadáveres tenía que mover constantemente la sosa, de ahí que el proceso se le denomine pozole. Mesa López aseguró que entre sus víctimas solo había hombres. La detención se logró cerca del mediodía de un jueves. Una llamada anónima alertó sobre la presencia de personas armadas en una playa ubicada al sur de las playas de Rosarito. Cuando llegó la policía, todos habían huido, y entre ellos, Teo. Número 1. Richard Ramírez. Ricardo Ramírez es un asesino serial estadounidense. Mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de San Quintín, a la espera de la ejecución de su condena a muerte. Como la mayoría de los asesinos en serie, Ramírez fue en su adolescencia un chico problemático. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas. Una vez en Los Ángeles, comienza a asesinar sin pautas concretas, lo que hacía más difícil su detención. Mataba a personas dándole igual sexo, raza, edad o condición. Las armas que utilizaba iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Al principio solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida. Pero después se hizo más sádico, como por ejemplo, mataba a los esposos y violaba a las mujeres. Después las mataba. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez. El 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, sentencia que aún no fue ejecutada. Espero que el video te haya gustado. Dale like y suscríbete para más contenido. Recuerda que soy uno de los 4 colaboradores. Gracias.